Buenas, en este vídeo vamos a hacer con una hoja de cálculo una aproximación considerablemente académica porque de uso técnico luego podemos pasar estos datos a, a programas de pues, tipo Calendar y demás, pero va a ser una aproximación al cálculo de cargas térmicas y de aportación de energías renovables en una instalación de cualquier tipo, pero vamos a intentar orientarlo hacia una instalación del tipo industrial. Esto es importante, puesto que es uno de los primeros pasos que se suele hacer a la hora de la obtención de una calificación energética de la eficiencia del edificio. Entonces, lo que vamos a hacer de una manera medianamente aproximada, puesto que vamos a tomar bastantes aproximaciones al cálculo real, vamos a hacer pues esa especie de cálculo de cargas térmicas. De hecho, va a ser un cálculo de cargas térmicas, pero bastante aproximado a lo que es la realidad, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser una hoja de cálculo en la cual vamos a ir añadiendo datos poco a poco respecto a una referencia, que en este caso va a ser el temario que tenéis en la web, ¿vale? Concretamente los temas 7, 8 y 9. Y el tema 10 sería este tema posterior de pasar estos datos a una herramienta pues tipo Calendar, tipo del ministerio que nos permita la obtención de un certificado energético, un certificado de eficiencia energética. Utilizar esos programas es relativamente cómodo y lo tenéis explicado en el tema. Lo que no es tan cómodo es el cálculo de cargas térmicas y el cálculo de la aportación energética, puesto que tenemos que conocer la instalación al dedillo. Para conocer la instalación al dedillo podemos hacer un mantenimiento preventivo de alguna manera o hacer lo que vamos a hacer ahora, que es el cálculo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es en la hoja de cálculo, que como veis yo estoy utilizando las de Google, vamos a intentar acotar un poco el espacio que vamos a utilizar, puesto que si no habéis hecho nunca antes una hoja de cálculo que sea una especie de modelo matemático, lo importante es sobre todo ajustar el tamaño que vamos a emplear. Como yo la tengo hecha de antes, de hecho si queréis la voy a intentar poner por pantalla, ¿vale? Esta es la que vamos a gastar de referencia, así, ¿vale? Va a ser una especie de cabecera en la cual vamos a tener los datos, ¿vale? Incluso pues, una imagen del edificio, datos de parámetros de componentes y parámetros de la instalación, así como datos ofrecidos por la referencia de los códigos técnicos de la edificación o del reglamento electrotécnico de baja tensión. En este caso va a ser principalmente de los códigos uy, ya lo diré, del de edificación, ¿vale? Y al final, pues vamos a tener varios tipos de casillas. Yo las he clasificado por colorines, ¿vale? Ah, y no lo he dicho, pero obviamente en la parte de abajo está todo el cálculo de serie numérica para cada una de las horas del año. Yo le he hecho el ejemplo de Valencia, pero ahora veréis que se puede hacer de cualquier localidad a la cual tengamos acceso a los datos, ¿vale? Entonces, este va a ser el resultado que estamos buscando y al final pues obtendremos estos datos que son importantes de cara pues, a lo que he comentado antes de pasar los datos a una aplicación que nos permita hacer el cálculo del certificado energético. Viendo ya cómo va a quedar, yo me voy a ir basando en esto, voy a ir viendo pues, de dónde sale cada fórmula y demás. Vamos a pasar a hacerlo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí, ¿vale? Va a ser empezar a poner casillas con datos, ¿vale? Aunque aquí haya preparado una hoja para datos, ahora veréis por qué, ¿vale? Entonces, lo primero, si nos vamos a la referencia, que es en este caso el temario, vais a ver que en los temas 7, 8 y 9 aparecen varias tablas con datos de factores de corrección, con datos de temperatura de consigna, que es la temperatura que tiene que haber dentro de un edificio o la que se van a intentar mantener a lo largo del año, eh, etcétera, etcétera, ¿vale? Tipo de calor latente, calor sensible, según la actividad que se esté realizando dentro. ¿Qué más? Tenía un par de tablas más por aquí que son las que vamos a copiar y pegar, ¿vale? Lo digo para que no veáis que no salen de la nada, sino que simplemente podemos... Mira, por ejemplo, la demanda de referencia a 60
grados si estamos haciendo el cálculo del agua caliente sanitaria o la distribución solar, etc. ¿Vale? Entonces, todos estos datos que ahora voy a copiar y pegar por hacer más rápido el vídeo, van a venir de este tipo de referencias, ¿vale? A ver si lo encuentro de nuevo el tema. Vale, aquí está fotovoltaico, pues estará antes. Aquí, ¿vale? Entonces, vamos a pasar primero estos datos y os voy a decir algunos que no aparecen aquí, pero que es necesario encontrar, ¿vale? Así que lo que primero estamos haciendo va a ser encontrar los datos. Aunque, como he dicho antes, lo primero que vamos a hacer va a ser acotar nuestra tabla. Justamente necesitamos Z columnas, así que por defecto ya viene preparado, ¿vale? No lo he hecho a propósito, pero justamente utiliza Z, ¿vale? Bien, como decía, vamos con los datos, ¿vale? La primera tabla que vamos a copiar y pegar, en este caso va a ser la temperatura interior mensual de consigna, ¿vale? Que va a ser la temperatura que necesitamos dentro del edificio o de la instalación, ¿vale? Entonces la pegamos. Yo la voy a pegar en el A1, ¿vale? Entonces yo selecciono estos bloques y los voy juntando entre sí. De hecho, voy a hacer que quede medianamente bonito, ¿vale? Sí, así más o menos, ¿vale? Luego le daré formato a todo una vez tengamos los datos medianamente preparados, ¿vale? La siguiente tabla que puedo copiar y pegar es la corrección por la orientación, que va a ser un factor por el cual yo multiplique la ganancia solar de los translúcidos, ¿vale? Lo voy a copiar sin formato para que lo hagamos todo a la vez, ¿vale? Va a ser un factor por el cual multipliquemos. Otra cosa que podemos copiar y pegar es las actividades. Las actividades van a ser, pues, el tipo de calor sensible o calor latente que produzcan los usuarios de una determinada instalación y sea un calor pues, o sensible o latente, ¿vale? Agrupo estas celdas y agrupo estas, ¿vale? Estos datos no vienen de la nada, lo vuelvo a decir, vienen de aquí, pero para no estar copiando haciendo el transpuesto sí, de estas tablas, pues yo como ya las tengo copiadas, que lo he preparado esta mañana cuando he preparado el vídeo, lo pego así, ¿vale? Ahora, me dejo dos columnas de hueco y voy a pegar la demanda de referencia a 60 grados, ¿vale? Que voy a juntar la cabecera, que son estas 6, y las de litro por día, y pues por persona, por cama, si es un hotel, etc. ¿Vale? Y por último, lo que me quedará será la contribución solar mínima del aporte del agua caliente sanitaria, ¿vale? Que eso depende de la demanda que vaya a haber. Tengo que combinar el título, tengo que combinar estas dos, ahí de hecho se podía hacer combinar horizontalmente y combinar horizontalmente, ¿vale? Solamente he copiado y pegado datos que aparecen en la referencia, ¿vale? En el temario. Empiezo con ahora unos que no están ni siquiera en el temario, ¿vale? ¿Por qué me he dejado este hueco aquí? Bueno, pues voy a seleccionar estas 4 y las voy a unir. Y estas 2 las voy a dejar así. Aquí voy a poner que estoy buscando la temperatura del agua de red. En este caso voy a coger, voy a hacer la de Valencia, ¿vale? Uno estas 4 de nuevo y le doy aquí arriba para ajustar. Os estará llamando la atención que he puesto en grande los comandos. Es para que se vea bien, ¿vale? Y ahora cuando utilicemos fórmulas, pues para que lo veáis bien también. Vale, ¿dónde puedo encontrar la temperatura del agua de red? Bueno, en Google, ¿vale? La EMET, que es la Agencia de Meteorología Estatal, ofrece datos de climatología, que están muy bien, pero no los vamos a sacar de ahí. No obstante, si buscamos en Google temperatura del agua de red, ¿vale? En muchas referencias lo vais a encontrar. Yo, por ejemplo, he utilizado esta de suelosolar.com, pero si lo busquáis en Google, de hecho, a ver si sale, ¿veis? Yo he buscado directamente temperatura Valencia agua de red y me he ido a esta de suelo solar
porque si no me puede dar por la de agua de mar o la de vete tú a saber, ¿vale? Estos datos no son gratuitos en muchos casos, ¿vale? Pero en muchas ocasiones vamos a poder encontrarlos de alguna manera, eh, ¿cómo decirlo? Em, como haciendo trampa, entre comillas, ¿vale? De hecho, este es IDAE, han sacado las fuentes de aquí, del IDAE, quiero decir, ¿vale? Entonces, como yo las tenía copiadas y preparadas, lo que voy a hacer es pegarlas, ¿vale? Entonces voy a coger las de... perdón, el, el mes, ¿vale? El orden del mes. Y el agua, pues voy a coger las temperaturas. Creo que la de diciembre no se me ha copiado y pegado bien, pero vaya, que lo copio y pego bien ahora, ¿vale? Y ahora la de diciembre estaba aquí. La de diciembre está aquí. Y en Valencia, 11. Vale, no la había copiado bien antes, no pasa nada. De hecho, la fortuna de hacerlo con... Fortuna. Una de las ventajas de hacer esto con hojas de cálculo, de la manera que lo vamos a hacer, es que tú luego vas a poder cambiar estos valores y el cálculo final va a cambiar en consecuencia. Para bien o para mal, ¿vale? Con esto ya tenemos prácticamente los datos de, entre comillas, catálogo, ¿vale? Los del agua de red realmente no van aquí, pero los quiero poner aquí para luego pasarlos a los datos reales, ¿vale? Los podría poner de otra manera, los podría poner incluso la temperatura de consigna, pero vais a ver que no va a ser tan cómodo luego pegarlo, ¿vale? Ahora, antes de seguir con datos, que nos faltarán obviamente los datos climáticos, vamos a completar la cabecera con datos que necesitaremos poner, ¿vale? Lo primero vamos a hacer una especie de ventanita aquí con el área de los cerramientos. El área de los cerramientos, bueno, ahora veréis el modelo 3D que tengo del edificio, lo vamos a dividir en opacos y translúcidos. Y no va a importar tanto aquí la geometría, sino tanto el área que ocupa esa geometría, ¿vale? ¿A qué me refiero? Me voy aquí a Tinkercad, que tenía preparado el edificio, ¿vale? Los huecos pues son los que aparecen aquí, son ventanas. A ver si me deja cambiar, ¿vale? Y está orientado pues hacia allá, es el norte. No sé si veis bien el ratón, pero vaya, hacia allá estaría el norte, ¿vale? Entonces, cada cuadradito en este dibujo es 1 metro. No hace falta que lo hagáis en 3D si no queráis. A mí me ha resultado cómodo, pues por ahora, hacer los cálculos de medidas y demás, ¿vale? Entonces, para el cálculo, ¿vale? Va a parecer una tontería, pero la ventana no importa que esté aquí arriba o un poquitín más abajo, ¿vale? Sí que es verdad que para el cálculo real, sí que esta geometría pues, puede llegar a tener en cuenta muchas otras cosas, pero ese cálculo real no se hace a mano, se hace con programas mucho más sofisticados que lo que estamos desarrollando, ¿vale? Entonces, como decía, la cristalera no importa dónde vaya, siempre y cuando tengamos en cuenta que, por ejemplo, esta cristalera está apuntando al sur, este muro está apuntando al sur, este murito de aquí, ¿vale? Que está en diagonal, está apuntando al sureste, este al este y este también. ¿Por qué digo eso? De hecho, aquí norte y norte, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Aunque estén separados, ambos están apuntando al este. ¿Qué implica eso? Que cuando yo calcule el área de esta parte, perdón, el área de la fachada hacia el norte, hacia el este, y hacia el norte también, hacia el este, voy a calcular esta de aquí más esta de aquí. ¿Qué pasa cuando la calcule hacia el norte? Pues que voy a calcular la de este trocito, la de este trocito y por comodidad luego le restaré la de la cristalera, ¿vale? Entonces, el cálculo de áreas, pues, y en el techo igual, ¿vale? En el techo pues tenemos una cristalera que también la añadiremos al cálculo. Esta es de 4 metros cuadrados, porque es 2 por 2, ¿vale? Cada cuadradito es un metro. ¿Vale? Bien, con esto ya sabemos calcular, el área al final son rectángulos, que tampoco es para tanto, ¿vale? Entonces, lo que vamos a necesitar es una ventanita donde podamos ir
poniendo los datos poco a poco de área, de superficie y de fachada y demás, ¿vale? Entonces, vamos a preparar esa ventanita, ¿vale? Yo la voy a copiar todo de una, incluso con los datos, ¿vale? Bien, aunque lo he copiado aquí, ¿vale? Si os fijáis en la referencia, ¿eh? Yo aquí he ido sumando área de un rectángulo, ¿vale? El de 8 por 2,5, que era la altura, menos 2 metros cuadrados de una de las ventanas, ¿vale? Que no me salía, voy a decir ventana, ¿vale? Entonces yo las he ido calculando poquito a poco. Y aquí voy a gastar dos recuadros para decir que es importante, ¿vale? Ahora la transmitancia. La transmitancia es el valor característico de, entre comillas, para este tipo de cálculos, ¿vale? Aquí también lo junto. Para este tipo de cálculos es el valor característico de los muros, tanto opacos como translúcidos. Al final son los vatios por metro cuadrado y grado que se acaban transmitiendo por el muro. Ahora no recuerdo exactamente de dónde cogí esta referencia, pero si busquéis referencias de muros y sabéis que el muro de tal fachada está hecho de tal material y que tiene una transmitancia tal, pues vais a tener que variar el cálculo. Yo voy a asumir en mi cálculo que toda la transmitancia o que todos los muros son iguales y que todos los translúcidos son del mismo tipo de cristal, ¿vale? De hecho, fijaros aquí, ahora que decía lo de las sumas y restas, que la planta, el techo, ¿vale? El techo es lo mismo que la planta, ¿vale? No hay ningún tipo de saliente ni nada del estilo. Pero justamente aquí la planta es 39 y el techo es 35 más 4, que son los del translúcido más lo que le he quitado a la planta, ¿vale? Menos esos 4. Entonces, lo que necesito aquí es superficie, opaco y translúcido. Superficie, hacia dónde la oriento, ¿vale? Fijaros que es conveniente que aquí ponga el orden de norte, noreste, este, sur, ¿vale? Es una especie de rueda horaria de las direcciones, de las orientaciones. Y aquí, en donde pongo la corrección por orientación, tiene que ser la misma. Luego, cuando hagamos la formulita en... No recuerdo en qué caso era, creo que era en sí, en la de translúcidos va a ser necesario que esté en el mismo orden, ¿vale? Eh, bien, ya hemos terminado la ventanita de datos de áreas, ¿vale? Y el cálculo del área, pues, oye, ¿qué quieres que os diga? Depende mucho de la geometría de vuestro edificio que estéis intentando calcular. Yo me he inventado para este ejemplo que es una especie de cuartito de máquinas, ¿vale? En el cual hay un par de operarios y hacen labores de oficina, entre comillas, de junto a esas máquinas, ¿vale? Pues podría ser, por ejemplo, no sé, el cuartito de máquinas de una central de aerogeneradores, por ejemplo, que aquí viene una maquinaria que tuviera tal potencia y demás. Además, es un cuartito que no es muy grande. Pero bueno, ya tiene esa referencia a ser algún edificio del estilo industrial, ¿vale? Siguiente parte de la cabecera. Vamos a pasar ya a el uso de este tipo de, justamente, pues mira, os estaba hablando, este tipo de edificio, ¿vale? Entonces, voy a copiar y pegar los datos, aunque aquí va a haber un par de cosas a tener en cuenta, ¿vale? Estos tres de aquí no los voy a utilizar de momento, ¿vale? Y aquí son datos que he puesto yo, entre comillas, a reu. Dependen de mi instalación, ¿vale? Yo voy a decir que va a haber 3 personas utilizándolo, que la potencia de las lámparas que hay es de 60 vatios y que va a haber 4 lámparas. Que la maquinaria tiene una potencia de 1500 vatios, o sea, 1,5 kilovatios, que es relativamente lógico para un cuarto de máquinas, sencillo, y que tiene un rendimiento del 85%. Ese es mi ejemplo, ¿vale? Es mi ejemplo. Vosotros podéis utilizar el que necesitéis. Ahora, ¿qué pasa? Que vamos a... y esto con el zoom este tan fuerte que he puesto, igual se ve y lo tengo que cambiar. Pero vamos.
Vamos a poner estos de aquí. El consumo voy a poner que sea dependiente del uso local. Del uso del local, perdón. Porque el uso del local va a venir por este criterio de aquí, ¿vale? Y el tipo de actividad pues van a venir determinados por esta tablita de aquí y si es un uso general, ¿cómo lo había puesto? General, pequeño o grande, ¿vale? Eso para las renovaciones del aire, que calcularemos más adelante, ¿vale? Entonces, el uso del local voy a hacer un desplegable, de hecho tengo que quitar un poco de zoom para ello, ¿vale? Voy a aumentarlo vivo, voy a aumentarlo aquí un poquitín, ¿vale? Y aquí en uso de local al lado vamos a darle a insertar menú desplegable. Y el menú desplegable, ojo, porque hay que hacerlo así, ¿vale? Como voy a decir ahora, para el intervalo R1, que es donde va a caer ese desplegable, voy a ir añadiendo, copiando y pegando cada uno de estos criterios, ¿vale? Hay 20, lo siento, hay que hacerlo a mano, porque si no luego no se podrá elegir bien, ¿vale? Entonces vamos a copiar y pegarlos a mano. Entonces, vivienda, opción 1. Hospital, opción 2. Y voy añadiendo, ¿vale? Voy a añadir los 20. No sé cuántos llevo. He perdido la cuenta. Vale, entonces voy a ir poniéndolos, copiando y pegando. Copiando y pegando. Es importante que que lo que ponga sea exactamente lo mismo. Y para asegurarnos que es exactamente lo mismo, pues copiamos y pegamos, ¿vale? Venga, el camping. Creo que no me voy a dejar ninguno, vamos. Residencia. Podéis decir, jolín, pero si muchos son prácticamente iguales. Sí, pero son distintos, ¿vale? Por cierto que, aunque en la teoría lo pone, ¿vale? En los apuntes lo pone, escuela, si tiene vestuarios, se cuenta con 21 y no con 4, ¿vale? Vale, tengo que añadir 1, 2, 4. 3 y 4. No sé si habéis utilizado antes la validación de datos así, con una lista desplegable, pero es algo muy cómodo y que le va a dar mucha profesionalidad a nuestra hoja de calculación, ¿vale? Ahora, ahora pasa lo del consumo, ¿vale? Tipo de local, añadir una regla y le voy a decir que el tipo de local sea general, lo escribo, lo estoy escribiendo, pequeño o grande. ¿Hecho? Y en el tipo de actividad, le voy a decir que saque los datos, ¿vale? Menú desplegable de un intervalo, selecciono el intervalo, aquí, ¿vale? Y ya me lo puede añadir. Y tú dices, ¿por qué no has hecho eso antes, Luis? Muy buena pregunta. Porque no puedo añadir, ¿vale? No puedo hacer una columna y otra juntas. Entonces tendría que hacerlo todo manualmente como hemos hecho, ¿vale? Creo que ya no hay más desplegables. No, ¿vale? Así que ya hemos terminado con los desplegables. Ahora el consumo. El consumo va a ser un valor que va a depender de lo que hay aquí, dependiendo del uso del local, ¿vale? Es una fórmula muy grande, con muchos sí anidados, porque lo he intentado hacer con el buscar V y no ha salido bien. Entonces voy a volver a un zoom grande y aquí un zoom más pequeño. Entonces, es un pelín complicado entre comillas, ¿vale? Vamos a verla. Sí, ¿vale? Toda la fórmula. Porque voy a preparar un sí y lo voy a ir duplicando, o lo voy a ir copiando y pegando, ¿vale? Entonces, un sí, que es un condicional, si en la celda de arriba pone vivienda, el primero, me vas a escribir aquí lo de al lado. Y si no, otra cosa. Y lo pongo con barra baja, porque ahora veréis que puedo copiar y pegar. De hecho, voy a coger
Y para anidar los sís, ¿vale? Voy a copiar todo este sí sin el igual, importante, porque si no, no os va a funcionar. Y voy a ir pegando sucesivamente aquí. Y voy a ir haciéndolo poco a poco, ¿vale? Entonces, he pegado en el barra baja, vale. Pues sí, R1 es H4 y 4, la siguiente. Y así lo hago con todos, al menos de la primera columna. Ahora voy a poner el 5. Ahora poner el 6. No son tantos por columna, ¿vale? Es más tedioso que otra cosa. No es complicado, es tedioso. 7. Encima os lo va diciendo al lado si vais bien o no. 7, 8, 9, creo que era hasta el 11, hasta el 12, ¿vale? 9, 10, 11, el R1, perdón, el R1 siempre es el mismo. Y 12. Aquí se queda un poco justo, pero vaya. Creo que con el zoom lo podéis ver bien, ¿vale? Y ahora podemos hacer una cosa relativamente cómoda, que sería copiar todos estos y pegarlos. Y no tener que cambiar números y letras, y solamente cambiar letras. Antes me leía un poquitín haciéndolo, pero yo creo que ahora, a ver si no me despisto y lo hago bien, ¿vale? Entonces, control C de todo. Y aquí, control V, ¿vale? El último sí, que es este de aquí, lo borro y le digo que va a ser el último, el de cafetería. Y ahora voy a ir cambiando las Is por Ls y las Hs por K. Así que L, 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 L. Obviamente solamente de esta segunda tanda. Fijaros dónde ha terminado el anterior o hasta volver al 3. Y aquí es K, 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 K. Estoy comiéndolo bien, ¿no? Las H he dicho antes, sí. ¿Vale? Y veis que se junta todo menos el de cafetería. Porque vamos a hacer que ese es como el de... si no hay ninguno es ese. Por descarte va a acabar siendo ese, ¿vale? Si no es ninguno de los otros. Si yo pongo cafetería se va a poner 1, ¿vale? Entonces, con esto, voy a darme un poquitín de tiempo para que veáis la fórmula. Solamente son sys anidados. Creo que también lo vamos a hacer en alguna parte posterior, ¿vale? Entonces, ahora cuando yo aquí en uso de local ponga, por ejemplo, hotel 5 estrellas, se me va a cambiar el consumo a, en este caso, 69, que es el que hay aquí, ¿vale? Si lo borro, se me queda en 1, que era el descarte. Bien, seguimos con los datos, ¿vale? Aquí voy a reservarme el espacio. De hecho, mira, lo puedo copiar y pegar ya, ¿vale? A ver, si en la otra ahora. Vale. Aquí. Epa. No lo había copiado y pegado bien, ¿vale? Copio. Y lo pego. Este aporte no lo vamos a calcular de momento, pero sí que voy a dejar ya preparado aquí el hueco para los resultados finales de la hoja de cálculo, ¿vale? Entonces yo por manía le pongo que quepa así, vale, igual no a todos, ¿vale? Pero sí a los que son dobles, entre comillas, sí que los pongo así, ¿vale? Y que estén orientados así. Vale, estos son datos que vamos a obtener más tarde. De hecho, el vídeo no sé cuánto durará, pero aparentemente, ¿vale? Seguimos, nos queda ya poco de la cabecera, nos queda ya bastante poco, porque ahora solamente nos faltan los parámetros de los paneles que vamos a aplicar, ¿vale? En este caso, aunque se podrían calcular muchas más instalaciones para tener en cuenta en el cálculo de cargas térmicas, por la modalidad que estamos estudiando, vamos a hacer dos tipos de instalaciones. Las instalaciones de agua caliente sanitaria y las instalaciones de fotovoltaica. No vamos a ver parámetros muy técnicos de cada una,
pero sí que las vamos a lograr parametrizar. O sea, dimensionar, perdón, claro, parametrizar, sí, o si no hay parámetros, ¿vale? Entonces, copio y pego los datos, pero los voy a dejar vacíos, ¿vale? Entonces, ahora os digo los datos que hay que tener de cada una de las dos instalaciones, o cada una de las dos placas, ¿vale? Como digo, esto lo voy a borrar, luego veremos de dónde sale, ¿vale? Al igual que otros tantos datos. Entonces, me quedo aquí con esto, lo voy a centrar así. Y parámetros de ACS, pues también lo voy a centrar. ¿Dónde está? Aquí, centrado y al centro, ¿vale? Entonces, con esto ya tenemos. Luego veremos de dónde salen los datos, ¿vale? Ah, y obviamente, pues voy a hacer aquí desde la U hasta la Z. ¿Vale? Aquí voy a combinarlas todas y a meter una imagen de la vivienda, ¿vale? De hecho, era insertar imagen en celda y la tenía en capturas de pantalla, ¿vale? Ahí está, la voy a centrar, que me da rabia. De hecho, me da rabia que haya bandas blancas ahí y todo. Y ahora, para agrupar los datos, yo soy muy dado a utilizar colores y que los colores simbolicen algo. En este tipo de instalaciones, o sea, en este tipo de hojas de cálculo, yo suelo utilizar colores, entre comillas, discordantes entre sí. No va a quedar bonito, pero sí que va a quedar funcional, ¿vale? Entonces, para las cabeceras así grandes, bueno, de hecho, voy a intentar primero poner todos los datos bien en bonito. ¿Cómo es bien en bonito? ¿Qué es para mí bien en bonito? Centrado, ¿vale? Voy a centrar todo. ¿Eh? Si veis que hay alguno que no se lee bien, pues jolín, es una hoja de cálculo, simplemente se pulsa sobre ellos y ya está, ¿vale? Entonces, me voy a quedar con las cabeceras principales y las voy a poner en negrita, ¿vale? Como el ron. Mira el chiste. Y los resultados finales también, ¿vale? Pongo ahí en negrita. Vale, ahora, las cabeceras de datos que vengan de bibliografía las voy a poner en... O sea, las cabeceras van a ir en oscurito y los intermedios van a ir en un poco más clarito y ya los datos por sí mismos, los numeritos, van a ir en clarito, clarito del todo, ¿vale? Entonces, cabeceras principales, las que acabo de poner en negrita, y voy a coger primero las que vienen de referencia, ¿vale? Las que vienen de referencia, pues son estas, ¿vale? Justamente, estas 4 o 5. Y las voy a poner de un azulito, pues este de aquí, ¿vale? Ahora, subcabeceras de datos que vienen, por cierto, para usar, para abarcar varias celdas a la vez, yo lo que hago es pincho en una, arrastro, y si luego quiero coger más, pulsando control, pincho en una y arrastro más, ¿vale? Parece una tontería, pero no mucha gente utiliza así el o sea, las hojas de cálculo, quiero decir, ¿vale? Voy cogiendo las cabeceras de las que acabo de pintar de azul. Y mira, justamente la de la transmitancia es un dato, entre comillas, de referencia o de catálogo, también lo voy a poner así, ¿vale? Y el consumo, porque esto viene de esta tabla, así que lo voy a poner también de ese azulito, ahora más clarito, ¿vale? Antes había cogido el tercero, ahora pongo el segundo. Y ahora datos, los voy a poner en azul más clarito del todo. Ahí me he colado en una, pero bueno, ahora lo arreglo. Esta también debería haber sido más oscurita porque es la orientación. Ahora, datos que vengan de otras referencias que no son la de la teoría. No es que sea egocéntrico, pero vamos, las vamos a poner entre verde y azulito, ¿vale? Yo voy a coger este color así turquesa, que es muy bonito, la verdad, a mí me gusta ese color, ¿vale? Y lo mismo, ¿vale? Podéis coger los colores que queráis mientras diferenciéis de momento, 2 tipos de datos, ¿vale? Ahora, datos
que varían en función del edificio que estamos estudiando. Los voy a poner en verde, ¿vale? Entonces lo primero, en función del edificio, en función de la instalación, ¿vale? Porque voy a coger también los parámetros ya de los paneles también, ¿vale? Entonces los voy a poner en verde este de aquí, ¿vale? Y estos de aquí también dependían de ello, de mi instalación, de para qué la voy a usar. Pues lo pongo en verdecito. Y ahora los y ahora estos de aquí son estos también. Voy a poner en verde clarito. A ver. Vale. Y por último, los resultados los voy a poner en amarillito. ¿Vale? El rojo lo voy a utilizar después. Que será este. Y en clarito el otro. ¿Vale? ¿Por qué vienen tan bien los colorines? Y ahora vamos a poner bordes, ¿vale? Porque luego cuando vayamos a utilizar de referencia en los cálculos algunos datos, los vamos a tener mucho más cómodos para ver, ¿vale? Entonces voy a poner también cada subtabla con una especie de bordecito, ¿vale? Sin que dificulte mucho la visión. Fijaros que si antes hemos unido, combinado las celdas de cabecera, ahora si tú seleccionas desde la celda de cabecera hacia abajo, ya te selecciona todas las que hay debajo de la cabecera, porque está unida, está combinada y abarca todo eso. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Pues bien, entonces resumiendo, en este primer apartado hemos puesto referencias que hay en la teoría, en otros puntos de referencia o que van a diferenciar mi instalación que yo estoy estudiando, ¿vale? Fijaros que lo he puesto en grande y para que se vea, no me he parado a, pues ahora se pone tal celda o cual o su madre, ¿vale? Porque lo podéis consultar rápidamente en la referencia y ponerlo de la manera que vosotros queréis conveniente. Ahora, cuando ya tenemos datos de nuestra instalación y un poquito de nuestra localidad, vamos a hacer los datos de nuestra localidad. Para ello, como decía antes, ¿vale? Podemos recurrir a estos de aquí, a los que aparecen en Google directamente buscando y demás. Pero, una vez intentamos conseguir datos climatológicos, la cosa se complica, ¿vale? Porque los datos climatológicos suelen ser de pago. Y yo no voy a pagar para hacer un ejemplo para clase. Y precisamente pues no me gustaría que la gente que intentase probar, los estudiantes que intentaseis probar este tipo de cálculos, pues tuvierais que recurrir a un material de pago. Por eso vamos a recurrir a los datos de Energy Plus, los datos que tienen recopilados e indexados a su manera para el cálculo del propio programa Energy Plus, ¿vale? Energy Plus es una compañía, es un programa que es el que realmente se utiliza para el cálculo de cargas térmicas. Es un programa súper completo y que utiliza datos relativamente viejos, entre comillas, ahora veré los de Valencia de cuándo son, para el cálculo de cargas térmicas, ¿vale? Entonces, si nos vamos a su página web y vamos al apartado de Weather, aquí podemos buscar los datos de cierta localidad, ¿vale? De hecho, si buscamos Valencia, nos van a aparecer aquí dos, y ahora os diré cuál es la diferencia entre ambos. Si vais aquí y directamente buscáis Valencia, os aparecen dos, ¿vale? Uno es de la Agencia Internacional, bueno, lo voy a intentar decir bien, International Weather Efficiency o Energy Calculus, o Cálculos, no sé.
y Spanish Weather Energy Calculations, ¿vale? Calculaciones, de hecho, no es una palabra que esté entre comillas mal, pero se traduce por cálculos, ¿vale? No por calculaciones. Entonces, ¿cuál de los dos utilizar? Antes he estado haciendo los cálculos con el estatal, de hecho lo ha hecho un departamento climatológico de Sevilla, o lo hizo, y ponía que en Valencia en enero hacían, creo que, lo voy a mirar bien, ponía que la temperatura exterior era 5 grados. Mentira. O sea, yo soy de Valencia, ¿vale? Yo no, 5 grados, a ver, puede haberlos hecho. Y según el registro que tengan este tipo de datos climatológicos, pero que no, ¿vale? Entonces, podéis utilizar cualquiera de los dos, ¿vale? Yo en este caso, y para el ejemplo, voy a utilizar el internacional, ¿vale? Entonces, aquí nos dice varios tipos de fichero a descargar. ¿Cuál hay que descargarse? El EPW, Energy Plus Weather, ¿vale? Porque este es el dato que luego toma el programita Energy Plus y te hace los cálculos que vamos a simular nosotros. Entonces, vamos a tomar los datos de aquí, vamos a hacer una especie de monstruo Frankenstein con los datos y vamos a sacar lo que nos interesa de esos datos, ¿vale? Así que los descargamos en EPW y ya veis aquí que lo he descargado como 27 veces. Le damos a abrir archivo. ¿Con qué? Yo lo abro con el bloc de notas, ¿vale? Solo una vez. Y aquí aparecen los datos RAW, los datos sin formato, porque estos son los datos que asume el otro programa para hacer los cálculos, ¿vale? Pero no obstante, de aquí nos vamos a ir quedando con los datos que nos interesan, ¿vale? ¿Cómo me llevo esto a la hoja de cálculo? Control E para seleccionarlo todo, Control C para copiarlo. Me vuelvo a mi hoja de cálculo y me voy a la página que había preparado de datos. Y no en el 1A, sino en el 2, porque voy a pegar aquí cabeceras. Bueno, realmente, sí, pegarlo donde queráis, ¿vale? Control V. Y, oh, madre mía, jolín, se ha puesto de una manera que no puedo operar, porque se ha puesto todo en una misma columna. Qué pena. Mentira, lo estaba haciendo de broma. Ja. Lo primero que vamos a hacer va a ser seleccionar desde la fila 1 hasta la fila 8 y la vamos a eliminar, ¿vale? Fijaros que yo me he puesto en aquí, he hecho clic aquí en el 1, ¿vale? Entonces del 1 selecciono manteniendo presionado y eliminar filas de la 1 a la 8. Ahora selecciono todos los datos de la columna A, puedo hacerlo de dos maneras, pinchando directamente en A o pinchando en la primera celda que quiero seleccionar y pulsando Control Shift, flecha hacia abajo. Vale, ahora, cuando yo tengo todos los datos seleccionados, 8760. Fijaros en este número porque es el número de horas que tiene el año, ¿vale? Un año natural. No bisiesto, ¿vale? Que antes os daba pensado, digo, ¿el bisiesto qué pasa? Pues el bisiesto no pasa nada porque son datos de dimensionado. Vale, pues entonces, cuando tenemos todo seleccionado, datos, dividir texto en columnas. ¿Le he dado? Sí. Y ahora lo puede detectar automáticamente, pero si no, es con la coma, ¿vale? Con la coma es con la que divide bien los datos. Lo está volviendo a calcular, ¿vale? Entonces, lo tenemos dividido bien desde el principio. De hecho, si veis esta barrita de aquí, es que la hoja de cálculo está calculando algo, ¿vale? Ahora, antes que nada, porque antes me ha pasado y ha sido un engorro, voy a seleccionar todos los datos pulsando en la primera celda Control A para seleccionar todo y voy a cambiar los puntos por coma, ¿vale? Ahora, como ya he separado por comas, pues editar, buscar y reemplazar, buscar punto y sustituirlo por coma, ¿vale? Hecho. Y le voy a decir que todos... ¿Lo he hecho bien? Editar, reemplazar, buscar punto y reemplazar por coma. Perdón, reemplazar todos, ¿vale? Ahí está, separado. Y le voy a decir que todo lo que tiene aquí es formato, número
número, ¿vale? Se va a quedar un poco raro aquí con los días de la semana y las horas y demás. Lo vamos a cambiar más tarde, ¿vale? De hecho, sí, ahora lo cambiamos, ¿vale? Ahora, las cabeceras. De momento estamos usando datos RAW y no sabemos qué datos son. Bueno, pues buscando un poquitín en internet, en una referencia de datos climáticos, he encontrado las cabeceras, cuáles son cada una. Antes de... Sí, vale, os voy a decir cuáles son cada una y nos vamos a quedar con 6 o 7. De todos los datos que hay aquí climáticos, nos interesan 6 o 7, ¿vale? Como digo, esto en el programa real, en el Energy Plus, es mucho más intrincado, ¿vale? Y sí que hacen falta muchas más. Fijaros que este punto que aparece aquí, que me he dado cuenta, no es un punto, es un separador de miles, ¿vale? Bien. ¿Cuál era? Vale. Aquí pincho en la primera fila y le doy a insertar una fila encima. Y, aunque no os fiéis de mí, os voy a decir las cabeceras, ¿vale? Las tengo copiadas en la hoja de cálculo de referencia, ¿vale? Y estas cabeceras son las que van a aparecer ahora, ¿vale? En la primera tenemos el año, cuándo se ha registrado o cuándo se hizo ese registro de climatología, ¿vale? Algunos son del 86, otros son del 97. Yo hablo como si fueran años normales, normales entre comillas, a los cuales tengo referencia, porque yo soy del 94. Pero igual ahora son datos que se quedan bastante añejos. Y habría que recurrir a bases de datos mucho más actualizadas para hacer estos cálculos. Pero esas bases de cálculo, esas bases de datos, como podéis entender, son de pago, ¿vale? Y no las vamos a emplear ahora. Bien, entonces, ¿con qué datos me quiero quedar? Bueno, pues primero voy a seleccionar las 5 primeras columnas. Voy a seleccionar todos los datos y le voy a decir que tenga menos decimales, porque me parece raro hablar del día 31,00. ¿Vale? Y luego vamos a ver qué otros datos tenemos. Tenemos temperatura del bulbo seco, temperatura del bulbo húmedo, humedad relativa, presión atmosférica, radiación extraterrestre, radiación infrarroja, radiación global, precipitaciones, hay también por ahí, ¿vale? Entonces, hay muchos datos aquí. Vamos a ver con cuáles nos quedamos. O mejor dicho, cuáles eliminamos, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Yo voy a ir diciéndoos qué columna eliminar, ¿vale? De hecho, no hace falta que copiéis la cabecera. De hecho, si no la queréis, no la copiéis, ¿vale? Y os voy a decir cuáles eliminar. A ver si no me pierdo, porque son bastante las que hay que conservar y no perderse, ¿vale? Madre mía, espera. Ahí. Vale. Bien. Vamos a eliminar el año, el minuto, data source, temperatura del bulbo húmedo, o sea, columna A, columna E, columna F, columna H. Humedad relativa sí que la vamos a mantener, ¿vale? Presión atmosférica, J fuera, K fuera, L fuera, M fuera, N, O y P las conservamos, ¿vale? Y a partir de aquí, el resto eliminadas, ¿vale? A partir de la Q, eliminadas todas, ¿vale? Así que podemos seguir seleccionando o puedo directamente eliminar. Bueno, sí, vamos a seleccionar, ¿vale? Todas. De hecho, si veis hay datos que son relativamente interesantes. Precipitaciones, nevada, días desde la última nevada. ¿Cuál es? No, y no, se me ha ido. Vale, pues mira, voy a aprovechar y voy a eliminar desde aquí hasta la Q. Incluida. Eliminar. Y ahora elimino de nuevo las que había seleccionado antes que se me había ido el ratón, ¿vale? Que eran el año, los minutos, la temperatura húmeda, dew point, humedad relativa la mantengo. ¿Vale? Y estas las elimino. ¡Jolín! ¡Jolín! Se me está haciendo un triunfo, ¿eh? Conseguir eliminarlas. Parece que no quieran ser eliminadas.
Eliminar las columnas seleccionadas, ¿vale? La columna, vale. Y ya estamos, ¿vale? Así se me queda con mes, día, hora, temperatura, que vamos a llamar ahora temperatura externa, humedad relativa en tanto por cien, radiación horaria, radiación directa y radiación difusa, ¿vale? La difusa no es que la podemos emplear mucho, pero vamos. Entonces, sabiendo estas cabeceras que tenemos, las vamos a poner de momento aquí, lo que es la cabecera en sí, ¿vale? Entonces, mes, día, hora, temperatura exterior en grados centígrados, humedad relativa en tanto por cien, radiación, esta creo que era la horizontal, en vatio por metro. Y ojo, ¿cómo pongo el cuadrado? Busco en Google ASCII elevado al cuadrado y veis aquí este simbolito. Y lo pego. ¿Vale? Exacto, radiación horaria. Y ahora, como vienen difusa y directa, solamente tengo que cambiar las cabeceras al final. ¿Vale? Ahora ya puedo copiar y pegar los datos bien. ¿Cómo hago eso? Selecciono la primera fila y control shift flecha hacia abajo. Copio esto y me voy a la de mes. Y dejo que se pegue, ¿vale? Entonces, estos datos, que voy a aprovechar y los voy a colorear, van a ser del colorcito este turquesa que hemos puesto antes, puesto que son datos de la localidad. Que en este caso, pues, por hacer el ejemplo de Valencia, ¿vale? Podéis buscar cualquiera que tenga en el G+. De hecho, esto ya lo puedo cerrar. ¿En el grupo? Sí. Ya, porque ya no lo vamos a emplear, ¿vale? Ahora, vamos a añadir aquí dos columnitas más de datos que están por aquí arriba, pero están separadas por mes. Y, bueno, pues hay que hacerlas bien, ¿vale? Que son la temperatura de consigna y la temperatura de agua de red, ¿vale? Las dos las vamos a hacer con la función de buscar. Y por Dios que funcione bien, porque antes me ha costado un triunfo hacer que funcionara, ¿vale? La temperatura de consigna en grados centígrados y la temperatura del agua de red en grados centígrados, ¿vale? Venga, aquí voy a decirle que una fórmula, de hecho, quito esto para que la veáis bien, aquí está la fórmula, ¿vale? Buscar en vertical el valor del mes en esta matriz fijada y me va a devolver el segundo índice de la matriz, ¿vale? Y le doy que autocompletar, ¿vale? Ahora la temperatura del agua de red va a ser 3/4 de lo mismo. De hecho, antes he copiado y pegado la fórmula y he cambiado las cabeceras. Voy a hacer eso otra vez. Pero va, venga. Igual buscar V, el mes, que lo busque en la matriz de temperatura del agua de red, ¿vale? Desde el mes 1 hasta la última temperatura del agua de red de diciembre, fijada, punto y coma, y que me devuelva el índice 2 de esta matriz, ¿vale? El índice 2 es columna 1, columna 2, el índice 2, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y completarlo, venga. Ahora, como estos datos, entre comillas, ya vienen de catálogo, porque el catálogo está aquí arriba, entre comillas, le voy a poner la cabecera en azulito, ¿vale? Selecciono todos los datos y le pongo la cabecera en azulito. Vale. Con esto hemos terminado el apartado de añadir datos. Todavía no hemos hecho ningún cálculo real, ¿vale? Sí que hemos hecho por ahí alguno, pero vamos, que todavía no hay ningún cálculo hecho, ¿vale? Vamos ahora a hacer esos cálculos.
todas las fórmulas que voy a ir poniendo a partir de ahora, ¿vale? Vienen... y de hecho, en alguna vamos a tener que hacer algún truco, ¿vale? Sí. Vienen de la referencia... Es que estaba mirando la otra. Vienen de esta referencia, ¿vale? De la referencia de apuntes del temario de industria. De hecho, creo que me he pasado un poquitín. Porque empieza a aparecer las fórmulas aquí, en la página 118. ¿Vale? Entonces, todas estas fórmulas que vamos a ir viendo ahora, o que están por aquí puestas, están indicadas bueno, ¿sí? Ya lo diré. ¿Vale? No me sale, Jurín. Ahí. Joder, que no me sale. En el temario, ¿vale? En el temario. ¿Vale? De hecho, voy a... No lo cierro porque queda bonito, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué cosas vamos a calcular? Y os voy diciendo, van a ser todas en vatios, ¿vale? Entonces, primero vamos a calcular el calor que entra por los cerramientos opacos, ¿vale? Los muros, en vatios. Luego el calor Q, ¿vale? El calor en nomenclatura técnica, en fórmulas se denomina con Q. El calor que entra por los translúcidos. En vatios también, ¿vale? Translúdicos. Eso es raro. Juli. Ahora no lo puedo leer de otra manera. Translúcidos. ¿Vale? La siguiente, vamos a calcular el calor que entra por el sol, o que entra del sol por los translúcidos, ¿vale? Una cosa es el calor que llega al muro y se va transmitiendo hacia adentro. Aquí habría que tener en cuenta la inercia térmica y demás, pero como digo, esto es una aproximación al cálculo real de cargas térmicas. No vamos a hacer esa consideración de inercias y demás, ¿vale? Pero como os digo, habría que tenerlo en cuenta. Vale, pues entonces el Q de la radiación solar que entra por los translúcidos, ¿vale? Si no tenemos ventana, pues aquí no haría falta hacerlo, ¿vale? Luego el calor de la ventilación en vatios también. ¿Qué más? Por ocupación. Por ocupación. Sensible. ¿Vale? Ahora en la teoría tenéis explicado la diferencia entre sensible y latente. De iluminación. El de maquinaria. Y el sensible, ¿vale? El sensible total es... Sí, el calor sensible total, que es la suma de estos anteriores, ¿vale? Y el latente. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7 formulitas vamos a poner ahora, teniendo en cuenta cositas de aquí arriba. Por cierto, voy a poner ya el uso de local. Va a ser fábrica, por decirlo de alguna manera. Va a ser un local pequeño y el tipo de actividad va a ser ligera. Porque puedo, ¿vale? Son datos que pongo yo entre comillas arreu. Vale, vamos a calcular el calor que entra por los cerramientos opacos. Por los cerramientos, por los muros, ¿vale? Entonces, esto es igual a la suma de toda la superficie, ¿vale? Fijada. Perdón, toda la superficie no, la planta no.
¿vale? Por la planta no entra calor. Planta me refiero al suelo, ¿vale? Por la transmitancia, también fijada, por el desnivel de temperaturas, ¿vale? El desnivel de temperaturas es temperatura externa menos temperatura interna, ¿vale? Temperatura externa yo la había puesto en la columna D menos la temperatura interna de consigna que estoy esperando en mi instalación, ¿vale? 22 grados. Esto se puede ajustar mucho y muchas otras cosas que veremos más adelante, especialmente de la maquinaria, ya lo diré. Se puede ajustar mucho por el grado de uso del local, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a quedarnos con todo igual, ¿vale? Entonces, a ver, que lo revise con la referencia. Vale, pues tenemos así, ¿vale? Dato completar, sí. De hecho, la referencia la tengo hecha con los datos con los datos del Instituto Meteorológico Estatal, ¿vale? Aunque realmente es un instituto de Sevilla. La revisión de los parámetros, ¿vale? De hecho, a ver cuándo esto es mayor que de 0. ¿Esto ya es verano? No, esto es mayo. Vale, ya es a partir de verano cuando empieza a ser este dato mayor que 0. De hecho, para ver este dato y ver cómo se comporta el calor en esta instalación, lo que puedo es seleccionar todo. No hace falta que lo hagáis, ¿vale? Gráfico. Fijaros que aquí lo que nos estaría diciendo es que por los muros, para mantener la temperatura interna o al mantener la temperatura interna alrededor de los 22-24 grados, lo que estamos haciendo realmente es necesitar mucha potencia, para esto es el año, ¿vale? Necesitar mucha potencia de climatización, ¿vale? Si va hacia abajo es que necesitamos frío y si va hacia arriba es que necesitamos al revés, perdón, es que necesitamos calefacción o que necesitamos refrigeración, ¿vale? ¿Cuándo necesitamos refrigeración? En verano, ¿vale? Aquí en los meses pues más tardíos. Y no necesitaremos tanta refrigeración en los meses más tempranos del año, ¿vale? No obstante, esta gráfica luego la vamos a ver cuando tengamos en cuenta todos los datos, ¿vale? O todos los calores, entre comillas. Bien, vamos con los translúcidos. Es lo mismo, pero con los datos de translúcidos, ¿vale? Entonces, a ver. Sí, de hecho es que no cambia prácticamente nada la fórmula, ¿vale? Pues nada, la hago de nuevo. Y es que es la suma de toda la superficie translúcida fijada por la transmitancia de los translúcidos fijada por la temperatura exterior menos la temperatura de consigna, la temperatura entre comillas interior, ¿vale? Digo que es entre comillas interior porque asumimos que hay una instalación, que es la que estamos parametrizando, que va a conseguir que esa temperatura sea de 22 en la primera hora del primer mes, ¿vale? Del primer día. Entonces, esa temperatura de 22 no es real, es la que vamos a conseguir, ¿vale? Por eso se dice que es de consigna, no se dice temperatura interior, ¿vale? Aunque en algún momento la llamaré temperatura interior porque me saldrá así decirlo, ¿vale? Entonces, completamos todas las fórmulas, ¿vale? Y esto. La solar. Y ahora viene cuando la matan, como aquel que dice, ¿vale?
Y es que va a haber que sumar, si no recuerdo mal, todas. Pero ya no puedo utilizar la función suma. Tengo que utilizar la suma poco a poco, porque el calor que entra por aquí depende de un factor de corrección. Ese factor de corrección, que está dado en la teoría, ¿vale? Depende de la estación del año y depende de la orientación. Entonces vamos a utilizar un condicional con la condición anidada, ¿vale? Es una salvajada el hacerlo así, ¿vale? Pero hay que hacerlo. Entonces, igual. Y voy a calcular primero la del norte y luego voy a ir, pues, duplicándola, entre comillas, ¿vale? Entonces, esta de aquí. Buah, es un... Vale, aquí. Le pongo dos paréntesis. Si, abro y cierro paréntesis. Si y, abro y cierro paréntesis. Y ahora dentro de este y voy a poner dos condiciones. Que el mes sea mayor que 4 y, o sea, punto y coma para la fórmula y, que el mes sea menor que 10. ¿Veis dónde voy a ir ahora a parar? ¿Vale? 24 es la temperatura de consigna desde mayo hasta septiembre. Pues entonces eso me indica el verano, ¿vale? Ese es el verano para los cálculos, entre comillas, ¿vale? Entonces, si se cumple esta doble condición, ¿qué tiene que ocurrir? Pues, punto y coma, que el valor que me dé ahora sea este factor de corrección. Si no, es verano, bueno, y fijado. ¿Vale? Si no es verano, es el otro. ¿Vale? Y ahora esto lo voy a multiplicar, ¿vale? Ya me salgo del sí, que me habrá dado un valor u otro, ¿vale? Dependiendo si es verano o no. Lo voy a multiplicar por la superficie de translúcido de norte, fijada, y lo voy a multiplicar también por la radiación. Es que no veo. La radiación directa, ¿vale? Y esa no la fijo porque va a ir dependiendo de la hora del año, ¿vale? Entonces, con esto tenemos el del norte, ¿vale? Y lo voy a sumar más cosas. ¿Qué cosas le voy a sumar más? Pues vamos a ver las del resto, ¿no? Entonces, copio incluido el más y lo pego 7 veces. Voy a ir una a una, ¿vale? Con la siguiente, en vez de 3, va a ser 4. ¿Vale? Con la siguiente, en vez de 3, va a ser 5. Como hemos hecho antes, ¿vale? Que hemos hecho el sí anidado. Siguiente, en vez de 3, 6 creo que llevamos ya, ¿no? Vale, ahora en la siguiente 7 y así hasta terminar. Las orientaciones. No, el techo lo vamos a poner de otra manera, ¿vale? Porque hemos puesto un translúcido en el techo. En el diseño estaba 8, 9 y 10 creo que me quedan. 9 y 10. Y ahora, para el translúcido de techo, no tengo ningún factor de corrección, es 1. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es la transmitancia. El área del techo fijada por la radiación, que era G17, ¿vale? La radiación directa, los vatios que entran, ¿vale? Pulsamos Enter y, obviamente, aquí no entra radiación,
porque es de noche, pero le doy aquí al más y fijaros que a pesar de que dentro se escapen, entre comillas, 1300 vatios por radiación solar a las 10 de la mañana, que creo que es esta hora, entran 2000 y pico, ¿vale? Entonces hay mucha radiación solar o mucho calor solar, ¿vale? Seguimos, vamos con la ventilación, ¿vale? Y aquí nos interesa diferenciar entre pequeño, grande y cuál es el otro general, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esta variación. Si el local es pequeño, es decir, ¿dónde tengo dónde es yo que es lo pequeño? Aquí, en el R3, ¿vale? Fijado, por cierto. Epa, me he dado a buscar. Fijado es igual a general. Ojo, que lo habíamos escrito con mayúsculas. Cierro comilla. Oye, ya había cerrado. Entonces, este factor es 1. Y si no, es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues pueden ser otras dos. Así que he puesto yo una barra baja, ¿vale? Copio de nuevo este sí y lo pego aquí, en esa barra baja que había puesto. Y ahora, si no es general, lo que puede ser, por ejemplo, es pequeño. Y si es pequeño, esto tiene que valer 1,5. Y si no es ni pequeño ni general, es grande y tiene que valer 0,5. ¿Vale? Entonces, de ahí sacamos el factor y lo multiplicamos. Y esto viene por la fórmula 0,336 por ¿dónde está aquí? Ah, el O12 y O15. A ver, que mirar la fórmula, que ahora me estoy perdiendo yo. Es esta de aquí. Ah, vale. Vale, el AN. ¿Vale? El número de usuarios. ¿El número de usuarios? Sí. El número de usuarios es usos, ¿vale? Porque depende, en los hoteles es camas y en los ambulatorios es persona. Entonces, usos, ¿vale? Y creo que ya. A ver, un segundito. De ventilación, sí. 15. Ah, por el volumen, perdón, por el volumen, me he ido yo, ¿vale? No es esta, es el volumen. El volumen lo voy a calcular como el producto de la planta fijada por la altura de los muros, que era también fijada 2,5 metros. Valores aproximados, ¿vale? Por el desnivel de temperaturas. El desnivel de temperaturas, recordad que era exterior menos consigna. Exterior menos consigna de cada hora, ¿vale? Y creo que ya. A ver si no me he perdido yo por aquí. Sí, ¿vale? Ahora vamos a hacer la carga por ocupación, por iluminación y por maquinaria. Esas las tenemos explicadas aquí abajo. Y es que van a depender... A ver si puedo hacer un zoom aquí. Esas cargas van a depender de una tabla de sensible y latente, sensible en este caso, como sea el tipo de actividad, ¿vale? Entonces, vamos a asumir también que bueno, a ver, no es necesario asumirlo. Se podría hacer de una y ya está, asumiendo que esta es una vivienda que está utilizada
el 100% de las horas, ¿vale? Pero como vamos a intentar aplicarlo a un ámbito industrial, a un ámbito laboral, vamos a hacer aquí una discretización horaria. Y es que vamos a hacer que si no es el ámbito laboral, el factor por el que se multiplique sea cero. Pero si es el ámbito laboral, eh, el multiplicador pues va a ser el propio número de personas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es el multiplicador que os he dicho. Si o C17, que es la hora, ¿no? Sí. Si la hora es menor que 9, punto y coma para el O, C17. O la hora es mayor que, por ejemplo, las 5 de la tarde, ¿vale? Es decir, fuera del horario laboral, aquí el multiplicador es cero. Y si es lo contrario, si es false este sí, va a ser el número de ocupantes, número de usos. F4, fijado, ¿vale? Y este es un factor que lo vamos a utilizar luego en las otras dos, ¿vale? Lo vamos a copiar y pegar. Pero que no es necesario aplicarlo, o al menos tener en cuenta que esto se utiliza cuando estamos discretizando el uso del local por laboral o no laboral, o de alguna manera, ¿vale? Por ocupación, etc. De hecho, incluso podríamos tener una columna extra que nos diera este factor de ocupación, este factor de simultaneidad o vete tú a saber, ¿vale? Seguimos. Esto tenemos que multiplicarlo por un valor que viene en una tabla. Esa tabla va a depender de que sea sedentaria, ligera o intensa. ¿Dónde tenemos estos datos puestos? Aquí, que lo habíamos puesto antes, ¿vale? Entonces, si esta de aquí, fijada, es... igual. Es... Y puedo pinchar directamente, ¿vale? Sedentaria. Y lo fijo también. Si es sedentaria, va a valer 75. Si no, y cierro el sí, ¿vale? Si no, este barra baja es el si no. Copio el sí y dentro de la barra baja lo pego. En ninguno de los dos casos va a ser intensa, fijada. De hecho, de 13 no la había fijado y tendría que estar fijada. Tendría que estar fijada. Esta también, aunque va a ser el 14 y esta va a ser el 14, ¿vale? Si es una o si es otra, la diferencia aquí, ¿vale? Y le digo que sí, que lo autocomplete. ¿Vale? Y ahí ves que ahí calcula. El de iluminación, pues va a tener un factor muy parecido a este, ¿vale? Vamos a copiar el mismo factor que hemos dicho para el uso laboral, que es este sí. ¿Vale? Lo tengo copiado, ¿vale? He hecho un control C. Igual a ese factor de utilización, perdón, sí, de utilización, por, ahora me invento, ¿vale? Un factor de simultaneidad. ¿Van a estar en este caso, 4 lámparas encendidas a la vez? Pues sí, no, todas, alguna. Me invento que hay un factor de simultaneidad que se puede poner como una columna extra, pero yo me voy a inventar que es del 0,75. Es decir, que están encendidas el 75% de las lámparas, ¿vale? Por el número de lámparas. Y el número de lámparas por la potencia de las lámparas. Ah, fijado, ¿eh? ¿Sí? Por la potencia de la lámpara, ¿vale? Lámpara, de hecho lo tenéis aquí, ¿vale? El número de lámparas por potencia de las lámparas por factores de utilización. Y me he inventado un factor de utilización y un factor de simultaneidad, ¿vale? Entonces fijamos potencia y número de lámparas y le añado 0,75 o lo que vosotros creéis conveniente, ¿vale? Le digo que me autocomplete esto. Qué ventaja, ¿eh? Eso. Y ahora el de maquinaria. Casi hemos llegado al final. Venga, va, el de maquinaria va a ser, pues, algo por el estilo.
¿vale? El de maquinaria va a ser el de tener en cuenta el rendimiento y también un factor de utilización, ¿vale? Entonces, pego de nuevo el factor de utilización anterior. Ay, perdón. En el de iluminación, el factor de usos no es uso, sino que es el número de las lámparas, ¿vale? El número de las lámparas era el 7, que lo había puesto 2 veces, ¿vale? Ahí está, ¿vale? Ese es el de iluminación. Claro, el factor ahora no va a ser ese, ¿no? Entonces volvemos arriba y hacemos que esta vaya para todos, ¿vale? Ahora sí, aquí pego el factor de... miren, no me sale. Así, el factor de uso, el factor de lámparas, el factor de potencia de maquinaria, ¿vale? Entonces, potencia de maquinaria, ¿dónde la tengo? En la R8. Pues aquí pondré R8 como factor, ¿vale? Ahora, le multiplico un factor de simultaneidad, 0,85, ¿vale? Por ejemplo, el 85% de la potencia de las máquinas está funcionando. Adelante, perfecto, me sirve. Y lo multiplico por el rendimiento. El rendimiento en este caso lo tengo aquí y lo tengo en rendimiento. Lo tengo que dividir, fijado, entre 100, ¿vale? Y ya está. Ahora, el calor sensible. El calor sensible va a ser la suma de todo esto que he calculado anteriormente, ¿vale? Y le digo que sí para todo. Ahora veréis la diferencia con el otro, con el de opacos que hemos calculado antes. Y el calor latente, me voy al sensible, copio la fórmula, la copio, ¿eh? Desde aquí arriba, no copio la celda, copio la fórmula. La pego y tengo que cambiar, porque ya no es D, sino ¿vale? Súper cómodo de hacer el cambio este. Y ahora ya puedo calcular la potencia de frío y la potencia de calor. La potencia de calor, la potencia de calefacción es en los meses fríos. Y si os habéis fijado antes, cuando la curva estaba por debajo del cero, la gráfica, estaba por debajo del cero, os he dicho que esas eran las de calefacción. Pues vamos a utilizar las negativas como la de calefacción y las positivas como las de frío, ¿vale? Las de climatización. Entonces, lo primero que voy a hacer es el máximo de todas estas más el máximo de las del lado, ¿vale? Esta de aquí. Aquí, seleccionadas, ¿vale? Y me da una potencia de frío de 12 kilovatios. ¿Qué quiere decir? Que para yo mantener... Bueno, me espero a la siguiente, ¿vale? Porque esta va a ser el valor absoluto de la mínima de las del sensible, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lee estos datos de aquí? Para yo mantener las temperaturas de consigna de 22 grados en invierno y 24 grados en verano, tendré que tener una instalación que me permita tener, o una instalación dimensionada. ¿De qué manera? Pues 12 kilovatios de instalación de climatización de frío, ¿vale? Y 3 kilovatios de calefacción. Aproximadamente, porque esto es un cálculo aproximado, ¿vale? Y eso es un dato crucial, porque con eso podemos dimensionar la instalación de una manera súper eficiente, ¿vale? Ahora, como lo que he hecho aquí son cálculos, los voy a denotar en rojito, ¿vale? El cabecera en oscurito y los de abajo en un rojito mejor. De hecho, los de al lado también van a ser así, pero no sé por qué no los he puesto todavía así. Entonces, mirad ahora el calor sensible,
que le voy a hacer la gráfica, está horrible. Bueno, mirad aquí el 0, ¿vale? Es que son muchísimos datos, son 8000 y pico. Fijaros que por debajo del 0 hay muy poco en comparación con lo que hay por encima del 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra instalación va a necesitar mucha más calefacción que, perdón, mucha más refrigeración que calefacción, ¿vale? Si hubiera sido al revés, pues hubiera sido al revés, ¿qué queréis que diga? ¿Vale? Entonces, para que veáis cómo es el comportamiento de la instalación a lo largo del año. Con esto pasamos ahora a los parámetros de fotovoltaica, ¿vale? Voy a coger aquí un momentito, ¿vale? Y vamos a calcularlos, ¿vale? He parado un momentín el vídeo, creo que en la grabación no se nota, espero, para ver cuánto llevaba grabado y llevo 1 hora y media haciendo este vídeo. No obstante, sé que es un vídeo largo porque es un procedimiento muy largo. Se hace paso a paso y ya está, ¿vale? Vamos primero con la instalación fotovoltaica, que es pues algo característico de, sobre todo de la familia de electricidad y electrónica, que al final es la que intentamos estudiar más en profundidad tanto en el canal como en el desarrollo de la web y toda la pesca, ¿vale? Le he puesto ahí un bordecito. Bien, para los parámetros de fotovoltaica tenemos que recurrir a catálogos Jorín, de paneles fotovoltaicos, ¿vale? Pero no valen catálogos de estos que te encuentras en el Brico de Pot o en el Leroy Merlin. No les hago publicidad, de hecho, estoy diciendo lo contrario. No valen catálogos de esos que te dan la instalación ya hecha y toda la pesca. No, no, no. Hay que ir al catálogo del panel fotovoltaico en sí. Mirando en internet, yo he encontrado, por ejemplo, pues tampoco se puede hacerles publicidad, este de aquí, que nos dan los parámetros técnicos, los parámetros térmicos y los parámetros mecánicos y electrónicos en este caso, ¿vale? Entonces, aquí unos cuantos parámetros que hay que buscar y anotar en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Entonces, los vamos a ir apuntando, os los vamos a ir buscando uno a uno, ¿vale? Os voy diciendo, porque tengo en la otra ventanita, que tengo aquí 2 pantallas, lo que necesitamos. Potencia nominal, aquí, 600 vatios, ¿vale? Rendimiento en condiciones normales, en condiciones de prueba, 22%. Ojito porque la fotovoltaica no esperéis rendimientos del 90 y tantos por ciento, al menos de momento en 2025, ¿vale? Luego, coeficiente, ¿dónde lo tengo aquí apuntado? Coeficiente lo tiene apuntado. Ay, no lo veo yo ahora. Así, coeficiente de temperatura de potencia. Si os fijáis, hay uno de temperatura y hay uno de potencia. Y uno de, coeficiente de temperatura de corriente, coeficiente de intensidad de tensión, coeficiente de temperatura de potencia. Me quedo con el de potencia, que es un 0,30%. Lo voy a poner directamente así. Y es un menos, con un menos delante, es importante, ¿vale? Luego, irradiancia de prueba estándar y temperatura de referencia estándar están aquí. Estos 1000 y esos 25 grados, ¿vale? De referencia estándar. Y el área del panel, pues si no viene puesto en ningún lado, lo calcularíamos. Yo lo tengo calculado de antes, ¿vale? Y el número de paneles. El número de paneles va a depender todo el aporte de esta tecnología solar que estemos instalando, ¿vale? Entonces, como yo tenía los datos ya preparados, porque he utilizado el mismo panel, los voy a copiar y pegar, ¿vale? Espero que me permitáis, ¿vale? Entonces, importante, el rendimiento, si es tanto por 100, lo pongo así, en algo que llegue hasta 100, y el otro, si es una eficiencia, que de hecho aquí he puesto eficiencia, por ejemplo, lo pondré en tanto por 1. Si es un 0,30%, pues 0,003, ¿vale? Bien, con estos parámetros de fotovoltaica vamos a calcular cuánto aporta este tipo de instalación a nuestro edificio, ¿vale? Si ponemos más paneles, va a ser más aporte. Eso es lógica, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que calcular es la temperatura de contraste, no, ¿cómo se llama?
Teoría de contraste. Aquí. Temperatura del módulo fotovoltaico, ¿vale? TC. Pues TC la voy a calcular en grados centígrados. Ahí va. En grados centígrados. Luego voy a tener que calcular también el rendimiento térmico, que no el de la instalación, ¿vale? Y eso lo voy a calcular en tanto... Mira, lo voy a calcular en tanto por uno, ¿vale? Porque es gratis. Y la potencia que te da en cada hora. Lo voy a poner así. Horaria. En vatios, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular la temperatura del módulo fotovoltaico? Que eso también influye, ¿vale? Aunque está la formulita en la teoría, lo ponemos por aquí, ¿vale? Esta formulita es la temperatura... No, perdón, la temperatura... Sí, la temperatura externa más, abro dos paréntesis, la radiación directa partido la T6, que es... la radiación de referencia por 20. ¿Vale? Vale. Vale, ya lo tenemos. Ahora, el rendimiento térmico. Térmico, sí, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? También lo podemos calcular. Vamos a ello, ¿vale? El rendimiento lo vamos a calcular como... Abro un paréntesis, porque voy a hacer el rendimiento original fijado, F4, entre 100, ¿vale? De hecho, que necesite usar el tanto por uno en algún lado, por 1 menos el coeficiente el coeficiente térmico de potencia, fijado por la diferencia de temperaturas. ¿De temperaturas? 17. Sí, pero la temperatura esta, la del módulo, ¿vale? Menos la temperatura de referencia, que eran 25. ¿Vale? Y aquí tendríamos los rendimientos, ¿vale? Tú puedes decir, pero vamos a ver, ¿está funcionando de noche? A ver, es que este es el rendimiento térmico. Todavía no he puesto en juego la radiación. Si por diferencia de temperaturas entre exterior y módulo va a influir, que sí que va a influir, voy a tener un rendimiento distinto al fin y al cabo. Ahora, cuando le aplique en la potencia la irradiación, voy a ver realmente lo que me produce. Si la irradiación es 0, pues oye, 0, ¿vale? De hecho, vamos a hacer aquí un factor de corrección, ¿vale? No lo tenía puesto. Vale, pues no hay nada que corregir, ¿vale? Entonces, creo que viene después, ¿vale? Vamos a poner aquí el rendimiento, perdón, fórmula, igual, el rendimiento por la irradiación esta, a G17, la directa, por la de referencia T8 el área el área, ¿vale? Por el área por el número de captadores, ¿vale? De hecho, este lo vamos a dejar fuera del paréntesis y lo vamos a fijar también, ¿vale? ¿Veis? Si es 0, pues es 0, ¿vale? Pero ya me da el valor de vatios que he recogido en esta hora, ¿vale?
recogido, producido. Entonces, el aporte solar, ¿cuánto va a ser? Pues lo vamos a poner en kilovatio hora, ¿vale? Y vamos a decir que sea la suma de esta columna de aquí esta columna se me está riendo, se está riendo de mí. La suma de esta. Ay, señor. ¿En qué termina esto? Vale. V8776. ¿Vale? La suma de todo eso dividido entre 1000. Porque si no es un número muy grande. ¿Vale? Así que nuestra instalación, con 10 paneles solares, lo voy a poner ya así, con 10 paneles solares, produce al año, ¿dónde está? Produce al año 8 prácticamente, 8 kilovatios hora. Luego, en programas como el Calendar y demás, que te pone cuánta aportación de energías renovables hay en la instalación, este es el numerito que habría que poner, ¿vale? Entonces, como ya hemos terminado este cálculo, ya tenemos lo que nos aporta. De hecho, voy a hacerlo ya todo. Y voy a ponerle aquí esto así, en rojito. Luego lo divido. Esto es también en rojito, pero más oscuro. ¿Vale? Y estos de aquí los voy a poner también en su propia casillita. Y por último, los del lado también, porque van a ser los últimos cálculos que vamos a hacer. Ya estamos llegando al final, ¿vale? Estamos llegando al final del vídeo. No sé cuántas horas habrán quedado de vídeo. Pero bueno, lo tenemos, ¿vale? Ahora, vamos a, si hemos hecho el aporte fotovoltaico, vamos a ver el aporte de otra energía renovable. En este caso, de solar térmica, ¿vale? Para calentar agua. Es algo que ahora todos los edificios de nueva construcción deben tener, ¿vale? Y pues vamos a ver cómo calcularlo. Igual que antes, si me voy a referencias de grandes centros comerciales técnicos, tendré que buscar la ficha técnica, ¿vale? Y yo, por ejemplo, aquí buscando una de Bosch, ¿vale? He encontrado estos parámetros o esta ficha técnica del panel solar 4000 TF, por no llamarle Pepito, ¿vale? Entonces, aquí nos aparecen los datos que nos interesan. ¿Qué datos nos interesan? El área del captador. Fijaros que ahora cuando estoy hablando de paneles de agua, hablo de captadores y no de paneles, ¿vale? Por intentar diferenciar. Entonces, el área del captador, la eficiencia del captador o del colector, el coeficiente de pérdidas A y el coeficiente de pérdidas B. El de primer orden y el de segundo orden, ¿vale? Y pues vamos a poner esos datos en nuestra hoja de cálculo, ¿vale? Nos interesan área, eficiencia, coeficiente de pérdidas A, coeficiente de pérdidas B. Uno es el de pérdidas normales y otro es el de pérdidas cuadráticas, que se llama, ¿vale? Vale, pues esos datos ya los tengo aquí preparados y igual que antes voy a copiar y pegar, ¿vale? Muy bien, ya los tengo. Ahora, ¿qué voy a calcular de esta instalación? Ay, me quedaba una. Me quedaba una aquí. Nada, le pongo el formato y ya está. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular el rendimiento del captador y este lo voy a dar ahora porque puedo en tanto por cien. ¿Vale? Pues para que no sea todo en tanto por uno. ¿Qué más cosas vamos a calcular? El volumen de agua necesaria cada día. De hecho, aquí vais a ver que vamos a poner una especie de acotación, entre comillas, ¿vale? Vamos a intentar acotar ahí el... ya lo diré. Jolín, el cálculo. No me salía.
aquí, ¿vale? Bien, y el calor, o sea, perdón, la aportación de calor diaria en kilojulios, ¿vale? Si luego en el vídeo igual detecto algún error, probablemente sea por aquí, porque los kilojulios, no sé si los he cuadrado bien, pero vaya. Aparentemente sí, ¿vale? Y el calor que aporta el Sol en kilojulios a la instalación, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el rendimiento del captador? Pues teniendo en cuenta la eficiencia y los coeficientes de pérdidas, ¿vale? Aquí los he puesto mal, no es coeficiente de pérdidas B, el primero es coeficiente de pérdidas, no sé, A, y el de abajo es B, y son metros cuadrados por Kelvin elevado a 12. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el rendimiento? Bien, aquí hay que tener en cuenta que si no hay radiación solar, puede dar error la fórmula. Puede dar error porque estaríamos dividiendo entre cero. Entonces vamos a hacer un doble control de error, ¿vale? Para en el caso en el que sea menor que cero, que puede darse el caso, pero es que en ese momento no estará funcionando. Será porque, mira, porque ni hay sol y la temperatura es muy bajita, ¿vale? Ahí no estarán funcionando los contadores. Entonces vamos a añadir ese control de error y también un control de error si estuviéramos dividiendo por cero, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el propio cálculo del rendimiento. El cálculo del rendimiento térmico aparece por aquí, ¿vale? No, este es el del fotovoltaico. Me he pasado. Mire, aquí, ¿vale? El rendimiento original menos un coeficiente lineal y un coeficiente cuadrático. Fijaros que aquí, como dividimos entre la irradiancia, puede ser que pues de noche, al dividir por cero, pues salga mal. Se podría ajustar de alguna manera sumando un 0,1, un 0,01 a cada una de estas, pero vamos, que lo vamos a hacer con un control de error. No obstante, lo primero que vamos a hacer es ese cálculo, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, era la eficiencia, y aquí ya estoy trabajando en tanto por uno, ¿vale? Fijada, menos un coeficiente, menos el otro coeficiente, creo que elevado al cuadrado, vaya, un coeficiente por algo elevado al cuadrado y el otro coeficiente. Voy a poner el primer coeficiente de pérdidas lineales es este de aquí. Es este de aquí. Fijado, el segundo coeficiente de pérdidas cuadráticas es este de aquí. Fíjense. Y aquí tengo que hacer la misma operación las dos veces, que es una división y una resta. O sea, la división de una resta, mejor dicho. Entonces es la temperatura de consigna 60 del agua menos la temperatura del agua de red. Por fin utilizamos ese valor que estaba aquí, ¿vale? Dividido la irradiancia en este momento, que es la directa, ¿vale? Y este valor que tenemos aquí lo vamos a emplear dos veces, aquí y aquí, ¿vale? Aquí fijaros que ya divide por 0 y no podría ser. Entonces lo que hago es, pongo entre paréntesis todo este cálculo y voy a hacer los controles de error, ¿vale? Entonces, si punto... De hecho, sí, si me da un error en este cálculo, si punto error, si me da un error en este cálculo, ay, perdón, tengo que añadir otro sí condicional, ¿vale? Más fácil. Si o sea, si error y dentro del sí error otro sí, meto el cálculo y le digo por 100, porque lo quería así. Y si esto es menor que 0,
va a ser 0. Y si no, va a ser el cálculo. Lo voy a copiar de nuevo. Cierro el sí del condicional y ahora le digo el 0 del error, ¿vale? A ver, aquí veréis mejor la fórmula, ¿vale? Hago el cálculo que tenía hecho de antes, lo multiplico por 100 y si es menor que 0, porque en algunos casos por las temperaturas pues puede dar menor que 0, ¿vale? Lo pongo así. Que me salga un 0. Y si no, que me dé el cálculo. Pero si el cálculo me da un error, aquí me va a poner este 0, ¿vale? Lo prolongo para todo y vais a ver que cuando es de día, que es más o menos pues yo sé que aquí que son la 1, ¿vale? Aquí sí que funciona, ¿vale? Y da un rendimiento del 25%, que no está mal, sabiendo que el máximo es un 50 y pico. Vale, entonces ahora, el agua caliente de cada día. O el agua necesaria, entre comillas, ¿vale? Pues como ya tenemos el consumo que lo habíamos calculado antes, o lo habíamos sacado aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es que si es solamente la primera hora del día, me lo calcule, el resto no, porque si no estaremos repitiendo de 24 veces el mismo cálculo y nos saldría bien. Pues si la hora del día es la primera... Uy, me haces el cálculo. ¿Qué cálculo? El de... El de número de usuarios... Joder. El de número de usuarios fijado por los litros que consumen al día. Fijado. Y si no, 0. Si no es la primera hora del día, ¿vale? Le doy a autocompletar, ¿vale? Y seguimos. La aportación de calor diaria. Vale, aquí es todavía relativamente calculable. Pues voy a hacer la de antes y la fórmula del calor del agua, entre comillas. Del agua no, del agua, tal cual. 4,18 por la que acabo de calcular por la resta de la temperatura de consigna, que eran 60 grados, menos la temperatura del agua de red, ¿vale? Lo que tiene que calentarlo. Lo doy a autocompletar. Y ahora, para el... Vale, es que tengo aquí dos cálculos. Nos quedan dos cálculos y ya está, ¿eh? Nos queda ya poco. Buah. Ahora hay que hacer también un poquitín encaje de bolillos porque hay que utilizar rangos, ¿vale? Vamos a hacerlo, va. Entonces, lo primero, vamos a ver que el aporte solar va a depender de si es el 40, el 50, el 60 o el 70%, dependiendo de cuántos litros hagan falta o de cuánto energía haga falta en la instalación, ¿vale? Entonces va a ser 40, 50, 60, dependiendo de cuántos tengamos aquí. Si os fijáis, yo tengo aquí una necesidad de aporte de kilojulios superior a los 12.000. Voy a tener que irme a los 70. ¿Puedo ponerlo y ya está? Sí, pero hijo, cuando no sea así, ¿qué va a pasar? Tienes que hacerlo automatizado. Pues sí. Y 17, que es la de al lado, es igual a 0, porque hay muchos que van a ser 0. Bueno, muchos no. 8.767 menos 365, ¿vale? Va a ser 0. Y si no, va a ser otra cosa, ¿vale? Si y... Vale, si I17 es menor que 3.000, esto va a ser el 40%, creo que era. Esto va a ser el 40%. Sí, pero que vamos, que lo voy a poner de aquí abajo. ¿Vale? Vaya. Ahí está, ¿vale? Y lo fijo. Si no, ¿vale?
pues va a ocurrir otro sí. Sí. Y, porque estoy haciendo un rango, y 17 es mayor que 3000 e i17 es menor que 6000, creo que es el corte, perdón, cierro, si se cumple esa condición, va a ser 50, fijado. Y si no, va a ser otra cosa. Si i17 es mayor que 6000 e i17 es menor que 12000, si se cumple esto, va a ser 60. Fijado. Y si no se cumple ninguna de esas, va a ser 70. Fijado. Y ahora cierro los paréntesis que me había dejado, que eran 4. ¿Vale? Fijaros que os lo va marcando en el otro lado. ¿Vale? Ahora, esto lo multiplico por el propio i17, ¿vale? La propia necesidad, y lo divido por 100, porque estoy utilizando tanto por 100, ¿vale? Ya lo tengo por ahí, ¿vale? Veis que solamente en la primera hora lo calcula. Ahora, vamos a ver los captadores necesarios. Sabiendo el área de un captador, sabiendo el aporte que necesitamos al año y sabiendo el rendimiento que vamos a tener al año, pues vamos a calcular, ¿vale? Venga, aquí. Captadores necesarios. Juli, también es... También tiene... También tiene mandanga. La formulita, ¿vale? Creo que el primero vamos a calcular, como hemos hecho antes, ¿vale? Como hemos hecho primero el cálculo que iba dentro de los sys, pues lo vamos a hacer así también ahora, ¿vale? Vamos a ver que Vale, hay que poner un control de error por si nos pide 0,5 captadores. Eso no quiere decir ni 0... Bueno, de hecho, sí, lo podemos redondear incluso directamente. Vale. Entonces, vamos a poner redondear y redondea hacia arriba. Bueno, redondea hacia arriba. No, redondea es... Ah, es truncar más 1, vale. 1 más truncar, ¿vale? Que se le quita los decimales. Ahora veréis por qué, porque... truncar, ¿vale? Y ahora sí, vamos con la operación que toca, ¿vale? Que es una división. Primero, la suma arriba en el denominador de todo esto, los aportes que necesitas en todos los días, era 8.770 y mucho. 76. Vale, esa suma la voy a dividir entre una operación y voy a cerrar el truncar, ya de paso. Promedio.si por algo más, ahora veré que es ese algo, ¿vale? El promedio de el rendimiento, W 8776, ¿vale? Ah, el promedio de eso sí es mayor que 0, ¿vale? Lo multiplico por 0,01 por los tanto por cien y demás que aparecen por ahí, ¿vale? De hecho, el tanto por cien que había por aquí, por aquí, he tocado la pantalla, ¿vale? En el rendimiento, recordad que estaba en rendimiento y en eficiencia, así que ya lo tendremos. Por la suma
de toda la radiación diaria, que era desde G17 hasta G8776, ¿vale? Y todo esto... Uy, he saltado el antivirus, pero eso es porque ya llevo mucho tiempo haciendo el este y adivina. Y todo esto, todo este valor de dentro del truncar, lo divido entre el área del captador, ¿vale? Y ya está, obtengo el numerito, ¿vale? Si no pusiera el 1, pondría 3, que quiere decir que en el caso de que toda esa operación diera 0,5, redondearía al 0, no hay que ser 1 superior, ¿vale? Entonces, de esta manera, completamos el cálculo. Fijaros aquí, hemos hecho cálculos únicamente para el primer día para la primera hora del día, porque si no tendríamos muchísimos cálculos que serían de más, ¿vale? Porque los cálculos de volumen diario pues son diarios, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo queda la faena, porque podemos entender estos datos de aquí. Como decíamos antes, la instalación va, para funcionar como toca, la estación, el edificio, necesita 12 kilovatios de climatización de frío, 3 kilovatios de calefacción. Con 10 paneles solares de esta marca que hemos visto, si le pongo más, vais a ver que cambia, ¿vale? Pongo aquí un 15, ya está, tengo más aporte. Pues nada, un aporte de 12 megavatios. ¿Mega? Sí. Y el número de captadores necesarios para el cálculo del agua caliente sanitaria. Es un vídeo muy largo, lo sé. No era el objetivo era un vídeo completo. También lo ha sido, ¿vale? Probablemente este tipo de actividades las realicemos en clase, porque hay que seguir muy bien paso a paso todos los pasos, pero que sepáis que, bueno, que se puede hacer, que las fórmulas las tenéis aquí visibles y que si cambiamos cualquier dato, si ponemos más áreas, ¿vale? Esto ya nos sirve para todos los edificios que queramos calcular. Únicamente va a cambiar el agua de red, los datos climáticos, mi edificio, mi uso del edificio y las instalaciones técnicas que yo le quiera meter después, ¿vale? Espero que si habéis llegado al final del vídeo, enhorabuena. Voy a ver en el OBS cuánto se ha creado. Mira, casi a 2 horas. Lo voy a cortar antes de 2 horas para que dé más rabia, ¿vale? Entonces, revisad el vídeo, es paso por paso todo lo que se tiene que hacer para el cálculo tanto de cargas térmicas como de aporte fotovoltaico, como de aporte de agua caliente sanitaria basada en tecnologías solares térmicas, ¿vale? Mucho ánimo, es un vídeo largo, es un procedimiento extenso, pero es un procedimiento que ayuda un montón posteriormente jolín, ya lo diré, a la certificación energética de un edificio. Hay muchos programas y están mucho mejor explicados de lo que yo los puedo explicar por las propias guías del programa. Así que mucho ánimo y basaros, si queréis, en este tipo de hojas de cálculo para esos cálculos posteriores. Mucho ánimo.